Les decía Hechos capítulo 12, versículos del 6 al 17. El texto está subtitulado Pedro es liberado de la cárcel. Y entonces ahí es donde vamos a concentrar nuestro estudio el día de hoy. Pero antes de empezar con la administración de la palabra, permítame orar para poner el tiempo en las manos del Señor. Padre, gracias te damos en esta mañana de domingo por la bendición que nos da de poder estar juntos alrededor de tu palabra. Gracias porque es por tu palabra que estamos hoy aquí reunidos y queremos escuchar tu mensaje. Queremos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que podamos comprender la verdad espiritual detrás de la palabra que tienes para nosotros en esta mañana. Bendice a tu iglesia, danos a cada uno la porción espiritual que se propicia para cada corazón y bendícenos, Señor, en medio de cualquier circunstancia en la que estemos. Guíanos a través de tu palabra y que podamos comprender a profundidad tu evangelio para poder interiorizarlo. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis hermanos, el título de la enseñanza de esta mañana le he puesto por nombre Afortunados imprevistos, porque a veces hay cosas que no las tenemos presupuestadas, pero terminan resultando para bien. O nos salen para bien. Y quisiera que usted tenga en mente la siguiente idea cuando estemos en el estudio de esta mañana. Es que usted puede estar orando con intensidad, con intensidad respecto a algo y aún así estar haciéndolo sin fe, sin una fe que realmente espere ver la mano de Dios obrar. Y creo que cuando eso sucede es un afortunado imprevisto. Esta semana estuve leyendo acerca de 3 descubrimientos inesperados en el mundo y que el mundo como tal no los esperaba o no los tenía presupuestados. Digamos que los descubridores estaban buscando algo, pero el resultado fue mejor de lo que andaban buscando, o al menos lo fue más reconocido. El primero de ellos quizás es el más conocido por todos, la Coca-Cola. John Pemberton, un farmacéutico, estaba buscando un remedio para la tos. Quizás la mayoría de ustedes conoce la historia. Y creó un brebaje compuesto por un extracto de hojas de coca y nueces de cola. Su asistente, por error, le entregó agua carbonatada en lugar de agua mineral y ¡pum! Dio inicio a la bebida más famosa del mundo. Mismo rumbo siguieron las hojuelas de cereal. ¿Sabía usted que le debemos las hojuelas de cereal a un pésimo cocinero? Resultó que son conocidas mundialmente como las famosas cornflakes, ¿verdad? Y bueno, un hombre llamado Will Kate Kellogg, que de ahí podrá saber de dónde fue inventó, estaba ayudando a su hermano a preparar los alimentos de los pacientes del sanatorio Battle Creek. Y en una oportunidad olvidó guardar en la nevera la masa de maíz y la dejó fermentar y sin refrigerar un día entero. Cuando llegó en la mañana, igualmente decidió hornearlas y ¡pum! Tenemos el cereal Kellogg. Y finalmente tenemos el caso de la penicilina, ¿verdad? Quien se atribuye a Alexander Fleming. Y este olvidó guardar los tubos de ensayo con cultivos de bacterias cuando se fue de vacaciones. Y cuando regresó encontró los tubos con moho, que era un hongo llamado penicillium. Y estos hongos habían matado a las bacterias. Entonces, los envidiosos dirán que fue Clodomiro Picado quien inventó la penicilina, pero se le atribuye a Alexander Fleming. Aunque hay constancia que el doctor Clodomiro Picado experimentó con hongos para eliminar las bacterias años antes que lo hiciera Fleming, solo que se olvidó de documentarlo. Ahora, los ejemplos anteriores, yo creo que representan esos eventos imprevistos que se tornaron en descubrimientos afortunados. Literalmente, esos imprevistos se tornaron en inversiones que acuñaron fortunas para esos suertudos descubridores. Y por tanto, no puedo dejar de imaginar a la iglesia orando por Pedro. Ellos estaban orando, pero los tomó por sorpresa la liberación de Pedro. ¿Sabía usted eso? De hecho, Pedro, tocando la puerta del aposento, fue tan imprevisto y afortunado como la fórmula de la Coca-Cola o el descubrimiento del hongo de la penicilina. Considerando que Pedro hasta ese momento estaba con el agua hasta el cuello, deberíamos colocarle el sobrenombre de Pedro el Penicilinas. Porque la iglesia oraba, pero pensaba en Jacobo, que acababa de ser martirizado, ¿no? En el principio del capítulo 12, y si usted no estuvo conectado la semana anterior, estudiamos el martirio de Jacobo.
Y bueno, Jacobo había sido recientemente martirizado y con toda seguridad la iglesia también oró por la libertad de Jacobo, pero no le fue concedido. Entonces la iglesia estaba orando, pensando en Jacobo y diciendo, bueno, Jacobo no nos fue liberado, y estaba consciente que la liberación de Pedro se volvía literalmente en un milagro. Y al igual que con la Coca-Cola, ¡pum! Pedro estaba tocando a la puerta. Así que el día de hoy traigo dos breves secciones en esta enseñanza que quisiera que usted lo tuviera en consideración. La primera de ellas la he titulado No es un sueño, Pedro. Y acompáñeme al versículo 6 y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice la palabra de Dios, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, perdón, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Recuerde que si usted lee un poco más adelante, un poco más atrás, perdón, en los primeros 5 versículos, encontrará que después de haber martirizado a Jacobo, Pedro fue entregado a 4 guardias de 4 soldados para ser custodiado, y al mismo tiempo el versículo 5, que da paso al versículo que acabamos de leer, dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y bueno, continuamos en el versículo 7 y dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Esto es extraordinario. Sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta es la puerta de la cárcel. Quiero que usted piense que no es la puerta negra o un portón metálico, es unas gigantescas estructuras de hierro que podían vigilar una fortaleza pretoriana. Entonces, estas puertas de hierro, que era la puerta de la cárcel que daba a la ciudad, le fueron abiertas como si nada, la cual se les abrió por sí misma, dice el texto, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, todavía este hombre no pensaba que era verdad lo que estaba sucediendo, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Ahora bien, pensemos por un momento en esta situación. Pedro se encuentra más amarrado que el presupuesto del gasto público. Tiene a 2 guardias durmiendo, a uno a cada lado, y a 2 afuera del calabozo, y a otras 3 guardias de 4 soldados esperándole en lo sucesivo en la cárcel. Puertas de hierro cerradas. Y Herodes esperando ansioso que sea de día para ganar popularidad a costa del cuello de Pedro. Recuerda que en los versículos 3 nos dice que cuando Herodes mató a Jacobo y viendo que esto agradó a las personas o a las gentes, entonces puso a Pedro en la cárcel. O sea, Herodes estaba esperando la oportunidad de ganar popularidad política a costa del cuello de Pedro. Como si fuera poco, Jacobo, uno del grupo íntimo de Jesús, ya había sido martirizado unos días antes, lo estudiamos la semana anterior, cuando sucede la famosa disonancia cognitiva. Creemos que va por aquí, pero termina por allá. Creemos que el que va a ser sacrificado es Pedro, pero el que es sacrificado es Jacobo. Pensamos que Jacobo es de los favoritos y prácticamente de los intocables y es de los primeros en partir con el Señor. O sea, el Señor tiene la habilidad de sorprendernos conforme a sus propósitos, no conforme a lo que nosotros pensamos es racional. No siempre sucede como usted espera. Y cuando sucede o no sucede como usted espera, también se llama providencia divina, gobierno absoluto de Dios sobre todas las cosas. Entonces, vea, esto es interesante. La iglesia está orando, pero el panorama pinta complicado. Creo que todos hemos estado ahí en esa misma situación. Nos han puesto a orar por alguna petición donde el diagnóstico médico es muy desfavorable. Por la salvación de algún familiar o una amistad que está en agonía. Por algún milagro específico. Pero en nuestros adentros, aunque sabemos del poder de Dios, vemos las evidencias
y conocemos racionalmente que lo que pedimos se antoja prácticamente imposible. Pues bien, ese es el contexto que nos enmarca estos versículos. Tenemos una iglesia orando y aún Pedro mirando las manecillas del reloj a la espera de lo inevitable, y aún cuando está sucediendo lo imposible, Pedro cree que está teniendo un sueño esperanzador. Y quizás no llegamos a dimensionar lo complicado que está Pedro a la luz de este texto, ¿verdad? Y Pedro realmente la tiene muy, muy difícil de volver a ver la luz del día. De hecho, el texto enumera uno a uno los inconvenientes para su libertad. Número uno, está durmiendo entre dos guardias. Número dos, está sujeto con dos cadenas. Se presume que sujeto de pies y manos. Recuerde que en el texto de Juan capítulo 21, el Señor ya le había dicho, de cierto te digo que cuando seas viejo, ya han pasado 15 años desde esas palabras, dice, otro te ceñirá, en otras palabras, y en el texto más fiel dice, otro te atará de manos y pies y te llevará a donde no quieras ir. Así que Pedro en su cabeza debe estar pensando, se están cumpliendo las palabras de Jesús, ya soy viejo, ya me tienen atado y mañana no veré la luz del día. Y en tercer punto, hay guardas delante de la puerta de la cárcel y guardias sucesivas después de ellas. Falta poco para que Herodes mandara ponerle camisa de fuerza y un bozal, como si fuera el personaje de Hannibal Lecter en el thriller de suspenso El silencio de los inocentes, si es que usted ha visto esa película. Sin embargo, un ángel del Señor se aparece a Pedro y comienza a llevar a cabo lo imposible. Primero, las cadenas se caen como si se trataran de un par de hilos. Después pasan la primera guardia, luego la segunda guardia, luego la tercera guardia. Finalmente llegan hasta las dos grandes compuertas de hierro de la cárcel que daban a la ciudad. Se cree históricamente que se ocupaban de 4 soldados a cada lado de las compuertas para poder abrirlas. Pero estas se abren como si nada y de repente como si no hubieran estado ahí. Y en un parpadear Pedro está libre. No sé si es mi ávida imaginación, pero ante cada obstáculo que es quitado de en medio, casi podría escuchar la música de Misión Imposible de fondo, ¿verdad? Todos la conocemos, ¿verdad? Tan, 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 tan. Y Pedro saliendo furtivamente, ¿verdad? De la cárcel sin que los guardias lo vean. Las puertas se abren, los obstáculos son quitados, las cadenas se caen y Pedro es libre. Una enseñanza muy simple que nos regala el texto, pero que quizás resulta de mucho valor aplicativo, es la siguiente. Note lo que el ángel hizo por Pedro. Le quitó las cadenas, lo hizo invisible a los guardias. Los guardias no fueron capaces de despertarse. Abrió las puertas de hierro, pero vea qué interesante. No le ayudó a ponerse el calzado, ni el cinto, ni el manto. Eso que lo hiciera Pedro. Y bueno, puede que le parezca algo ilusorio, que la observación le parezca quizás carente de valor, pero considerando que el ángel del Señor hizo lo más difícil, eh, pues, ¿qué más daba que milagrosamente Pedro apareciera vestido y calzado de una forma espontánea? Qué interesante es eso, ¿verdad? Porque, pues, podríamos pensar que, pues, Pedro, el Señor le podría decir, bueno, ya que lo voy a liberar, ya que voy a hacerlo invisible a los guardias, ya que voy a abrir las puertas de hierro, ya que las cadenas se le van a quitar, ¿por qué no aparece vestido súbitamente también? Y bueno, muchas veces es que esa es nuestra actitud delante del Señor. Esperamos que Dios haga absolutamente todo por nosotros. Y aquí una enseñanza muy práctica para su vida. Dios hará aquello que un hombre no puede hacer, pero todo aquello que el hombre sí puede hacer, debe hacerlo el hombre por sí mismo. Dios no es nuestra niñera espiritual, por favor entienda esto. Él hará aquello que es imposible de hacer para el hombre, porque precisamente en esto se muestra su poder. Si Dios se limitara a hacer lo que puede hacer el hombre, podríamos decir acerca de sus obras que son favorables, mas no inmesurables. O sea, gracias Dios por el favor que me hiciste, pero no podría considerar esto una obra inmesurable de poder. Pero Dios hace precisamente aquello que el hombre no puede hacer.
para que el hombre por sí mismo guste que sin la intervención divina habría sido imposible por sus propias manos llevarlo a cabo. Si usted quiere una promoción, un aumento en su salario, le corresponde a usted esforzarse, ser diligente, competir ardua y astutamente. Dios hará lo mismo en Pedro. Quitará las cadenas, sorteará los obstáculos y abrirá las puertas. Si está en una situación médica, le corresponde ir al médico. Dios se encargará de dar sabiduría a los doctores que pueden dar con el diagnóstico acertado. Hace poco estábamos viendo en la otra iglesia un caso en donde los médicos dieron un diagnóstico a una persona que estaba en una situación complicada de dolor y el diagnóstico era completamente incorrecto. Dios, a través de su providencia, fue guiando la situación hasta que esta persona llegó con alguien que observándola dijo es, lo que usted tiene no es una situación de ortopedia, es una situación viral. Y la diagnosticaron correctamente en una situación en donde ya tenía hasta agendada fecha de cirugía. Entonces, vean qué interesante. Dios hace lo que usted no puede hacer, más lo que usted puede hacer por usted mismo, póngase a hacerlo. Dios se va a encargar de aquello que no está bajo su control. Pero de lo demás, perdón, le corresponde a usted atarse las sandalias, ponerse el cinto, colocarse el manto y poner sus piecitos a caminar hacia el frente. Dios no le va a hacer el trabajo de niñera espiritual. Por favor, entienda esto. Ahora, un ejemplo de esta verdad espiritual, yo lo experimento todos los días de mi vida durante los últimos 4 años. Hay una personita en mi casa que cada vez en forma más progresiva va creciendo y por tanto siendo cada vez más independiente. Cuando mi hija estaba recién nacida, mi esposa y yo la bañábamos, la alimentábamos y la vestíamos. Ahora es cada vez más recurrente ver que las tareas cotidianas las realiza ella por sí misma. Hoy en día yo solo debo supervisar que no se haya puesto los zapatos al revés. Ella escoge su ropa, se viste e incluso se peina, o al menos ella cree haberse peinado. El caso es que yo como padre solo intervengo en las cosas que sé que ella no puede hacer por sí misma y esto irá siendo gradualmente más grande en la medida que ella se va haciendo más grande. Lo mismo es con el Señor. ¿Por qué queremos ver nuestra relación con el Señor distinta de como la veríamos con nuestro Padre? Dios va a hacer aquello que para nosotros es imposible, la intervención, más en lo que corresponde nuestra intervención, seamos diligentes en hacerlo. Entonces, como resultado de esto, encontramos a Pedro una calle delante de las puertas de la cárcel preguntándose, ¿me lo soñé? ¿O esto es veraz y es real? Lo angustioso de la situación era tal que Pedro se debate entre la idea más racional y la realidad actual. La idea más racional era, ¿qué sueño más bonito? ¿Qué visión más edificante? Su nueva realidad era, no hay quien pueda con el poder de una iglesia que está orando. La iglesia estaba orando. Ahora, son tantos los testimonios de personas que al recibir un milagro de parte de Dios quedan en un estado de shock, igual que el de Pedro. ¿Será que me lo soñé? Pero bien podríamos aprender una lección adicional y es que Pedro obedeció todo lo que se le mandaba hacer sin saber realmente lo que estaba sucediendo. ¿Sabe? Pedro pensaba que era un sueño, pensaba que era una visión y aún así obedecía. El caso es que por favor tome en cuenta esto, si es que usted no lo sabe aún. El caso es que no necesitamos saber qué es lo que Dios va a hacer para obedecerle. Pedro sabía lo suficiente, pero no todo el detalle. Bástenos saber que Dios está haciendo algo y bien podríamos entenderlo al final o no. Es una prerrogativa divina informarnos o decirnos, hacernos conocer su voluntad, pero muchas veces no lo hace. Y esto no debería condicionar nuestra obediencia absoluta a su mandato. Ahora, segundo punto que quiero mencionar para ustedes es una oración ferviente
que carecía de una fe vigorizante. La iglesia oraba, pero no tenía fe. Acompáñenme en los versículos del 12 al 17. Dice, y habiendo considerado esto, o sea, Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, Juan Marcos, que es conocido en la historia como el aposento alto, y dice el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, por favor que esto haga eco. También es a veces un aliciente cuando nosotros tenemos falta de fe, a pesar de estar ejecutando la disciplina espiritual correspondiente. Dice que los discípulos y apóstoles le respondieron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, por favor note, este es un segundo refuerzo de que su fe o la fe de los apóstoles es tan mala como la de nosotros hoy en día. Ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Esto no es el Jacobo que acaba de morir por aquello. Probablemente se cree que es el Jacobo, hermano de Jesús o medio hermano de Jesús, y a los hermanos. Y dice, y salió y se fue a otro lugar. Es refrescante en cierta manera leer la reacción de Rhodes, ¿saben? Yo me reí mucho. Y de la misma iglesia a la liberación de Pedro. Este tipo de reacciones, sabe, que están compiladas en este libro que escribió Lucas, no pueden ser fingidas y forman parte de la autenticidad de la situación y de la correcta historicidad del libro. ¿Sabe? Es muy común cuando nos juntamos Chino y Dani y vamos a hacer algunas caminatas, recordamos situaciones pasadas y nos reímos mucho. Entonces, yo creo que es fácil incluso imaginar a la iglesia recordar este momento como una anécdota graciosa. Me los imagino sentarse alrededor del fuego y relatar las historias. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando Pedro fue liberado y tocaron a la puerta y Rode lo dejó afuera sin abrirle? Y ellos, me imagino, reírse de la situación. Y creo que es recordada o podría haber sido recordada esta situación en la medida en que la contaban llenas de risas por los discípulos y demás. Y creo que fue una situación espontánea y motivo de alegría en un tiempo donde también se hacía lamento por Jacobo, ¿no? Entonces, al mismo tiempo en donde esta situación jocosa, hilarante y chistosa sucedía, también el corazón de la iglesia estaba herida por la muerte de Jacobo. Y bueno, la liberación de Pedro tiene un punto que nosotros mismos haríamos bien en revisar en nuestras vidas. Podemos decir que estos acontecimientos fueron una lección aprendida también para esta iglesia del primer siglo y evidentemente debieron hacer ajustes para adaptar sus prácticas a una nueva realidad. Me refiero a que la iglesia del primer siglo era sumamente eficaz en la oración. No necesitaba la iglesia hacer recordatorios para ello. La iglesia por sí misma sabía que debía orar y que su oración no podía ser un Padre Nuestro y ya. Dice la palabra en el versículo 5 que la iglesia oraba sin cesar. Así que nadie tenía que enseñarles o recordarles de su obligación espiritual para con la oración. ¿Sabe? Estamos estudiando en la otra iglesia los patriarcas, un tema que ya estudiamos en Home Church hace tiempo atrás, y les comentaba acerca de los hijos de Isaac y de Rebeca, o sea, de Jacobo y de Esaú. Es interesante que Rebeca no podía tener hijos, mas me dice la escritura que Isaac oró a Dios por su esposa y que Dios escuchó su oración. Es interesante porque las mujeres o los amores de la vida de los tres patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob, las tres eran estériles. Sara, Rebeca y Raquel eran estériles. Pero solo nos dice que Isaac, de los tres patriarcas, solo Isaac oró por su mujer. No se nos dice que Abraham orara por Sara o que Jacob orara por Raquel. Nos muestra que Isaac, aparte de ellos, fue el único de los patriarcas que solo tuvo una mujer en su vida. Se enamoró de Rebeca apenas la vio
Nunca se habían visto y cuando la vio dice que la llevó a su tienda y la amó. Y a partir de ahí nos muestra una relación de amor entre Isaac y Rebeca increíble. Y nos dice que Isaac oró por la esterilidad de su esposa y que Dios la escuchó. He ahí el poder de la oración. Una oración que intercede no en su propio favor, sino en el favor de alguien más, para que Dios haga misericordia con esa persona. ¿Sabes? Es facilísimo. Yo no necesito ponerles en oración algunas de mis peticiones. Yo, ¿para qué voy a molestar al culto de oración para decir, oren por mí para esta situación? Discúlpenme que se lo diga, pero yo no los ocupo a ustedes para que oren por situaciones mías. Para eso me tengo a mí mismo en relación íntima con Dios. Mas qué misericordia hay por orar por las peticiones de otras personas. Reunirme a orar por la situación económica de fulano, por la situación difícil de otro, muestra misericordia, muestra amor, de la misma manera que Isaac muestra su amor para con Rebeca. No podían cambiar ninguno de los dos su situación. Mas dice que Isaac oró para que Dios hiciera una misericordia para con su esposa Rebeca. Eso es intercesión. Eso la iglesia que tiene un corazón para con Dios lo entiende bien. Y por eso creo importante resaltar que a la iglesia del primer siglo no había que recordarle la necesidad y la obligación espiritual de la oración. Pero lo que sí vemos aquí en esta iglesia y que es un área de aprendizaje, de oportunidad, vemos una oportunidad en cuanto a su fe. Su oración fue fervorosa. Nos dice que oraban sin cesar, pero su fe no fue abrumadora. Lo sabemos porque ya apartándonos de la jocosa situación que Rode deja fuera a Pedro, cuando le dice a la iglesia que Pedro está fuera, ellos literalmente la tratan de loca. Entonces hay que hacer aquí como un momento. ¿Ustedes no están orando para que Pedro sea liberado? Sí, sí, mira, estamos de rodillas, hasta tenemos un hueco en el suelo de cuánto nos hemos arrodillado por Pedro. Entonces, ¿por qué que yo les diga que Pedro ha sido liberado les resulta irracional y una locura? Es interesante que ellos están orando por un imposible, pero cuando reciben aquello por lo que estaban orando, tratan de loca a la persona que les da las buenas nuevas que su oración les ha sido concedida. Es increíble leer esto. ¿Sabes? Un pasaje que las personas leen rápido, pero cuando uno analiza, dices, la iglesia no estaba orando con fe y te lleva a la introspectiva necesaria de decir ¿y yo cuando oro con fe? Puede que ore mucho, pero con poca fe. Ahora, ellos tuvieron un segundo traspié de inseguridad. Cuando Rode insistía, pero muchachos, sí, que es Pedro, créame, es Pedro. Ellos le dijeron, no, es su ángel. Ahora es necesario explicar por qué la absurda de esta respuesta. Los judíos creían en la idea de los ángeles guardianes. Incluso hay muchas personas obtusas hoy en día que creen en la idea de ángeles guardianes. Y bueno, parece que algunos de ellos pueden incluso creer que el ángel guardián de una persona tenía algún tipo de parecido con el humano que se les había asignado. Ahora, quiero decir que no es que existen ángeles guardianes. O sea, Dios ha creado muchos ángeles guardianes, pero no ha asignado uno a cada persona. Eso es místico. De la misma razón que usted no reza o le ora al ángel de la guardia. Entonces, este tipo es un pensamiento místico, un cabalá judío, así se le denomina. El cabalá son todos los pensamientos místicos que hay alrededor de la cultura judía. Créame que los judíos no solo eran, digamos, personas que creían en monoteísmo, tenían una serie de prácticas místicas, y de hecho son de las culturas más místicas y creyenceras que hay. Ahora, ese tipo de creencias de la intervención de los ángeles de la guardia tiene un nombre, se llama esoterismo. Depositan su fe en una creencia mística y en una tradición. Cuando a usted le dicen que usted tiene que creer en tradiciones, que tiene que creer en costumbres o prácticas comunes, es
todo dentro de una creencia mística que incluye, digamos, la generalidad del esoterismo. Ahora, imagínese a la iglesia, esto es lo increíble de esta situación, imagínese a la iglesia que ora por la liberación de Pedro y cuando Dios lo libera, ellos no solo no creen, sino que prefieren poner su fe en una creencia mística y esotérica. ¿En serio? ¿En serio, iglesia? ¿Esa fue tu respuesta al milagro de Dios? Tanto es así que dice la escritura que Pedro tuvo que persistir en llamar. Imagino a la iglesia consolándose con la explicación irracional del ángel de la guardia. Y a pesar de confiar en la esotería, volverse a poner de sus rodillas y retomar su oración por Pedro diciendo, Dios, por favor, libera a Pedro. Segundos antes, pensaste esotéricamente que no era Pedro, sino su ángel de la guardia. Y a pesar de haber meditado en eso segundos antes, luego tienen la carebarrada de volverse a poner sobre sus rodillas y decir, Dios, por favor, libéranos a Pedro. Sus oraciones, y perdón que lo mencione, incluso hasta su ceguera espiritual, fueron interrumpidas por los insistentes gritos de Pedro. Oigan, soy Pedro, ábranme ya. Y cuando finalmente abrieron la puerta, dice la escritura que quedaron atónitos. Esto es increíble. Como dice, se nos cae la baba cuando leemos esto. Dice, prefiero, ¿sabe? Dios, sí, estoy orando y yo te creo. Yo creo que puedes hacer esto. Pero también tiene que haber una explicación. Y esa explicación es, debe ser un fantasma. Ay, debe ser el espíritu de Pedro decapitado que viene a atormentarnos porque no oramos lo suficiente. Alguna bobada que lleva a las personas a creer por encima de una fe simplista en su Dios a una explicación complicada, fundamentada en cualquier suerte de intelectualidad o creencia secular. Y eso se filtra dentro de la iglesia. Y bueno, para concluir, yo creo que los mismos aprendizajes que tuvo la iglesia ese día, nosotros debemos esforzarnos en ponerlos en práctica también. En primer lugar, reforzar lo bueno, la disciplina en la oración. Una iglesia que ora es una iglesia que confía en la intervención de Dios en los aspectos que sobrepasan la accionabilidad del hombre. Recuerde, si usted se pone a orar por una situación específica en su vida, usted sabe que Dios va a hacer aquellas cosas que no están dentro de su poder controlar. Dice un dicho que solo un hombre ingenuo se concentra en aquello sobre lo que no tiene influencia o control y le quita el sueño. Entonces, cuando usted no tiene influencia, control en algo, lo que es una ingenuidad, por decirlo suavemente, que usted se enfoque en aquello que no tiene poder para cambiar. Entonces están preocupados, una situación, una persona, un hombre de negocios aplicó para una licitación y dices, uy, ¿cómo puedo hacer yo para que me elijan? No está en su control. Entonces es una tontera perder el sueño por algo que no está en su control. Aquello que no está en su control, aprenda a ponerlo en las manos de Dios. Entonces, no pongamos o digamos, creamos en Dios de que Él puede actuar en todos esos aspectos en donde no interviene la accionabilidad del hombre. Yo agradezco a Dios por la disciplina de oración de esta iglesia y que ha demostrado a lo largo de los años de que se reúne a orar sin parar. Le hago nada más la exhortación a la iglesia es hágalo, siga reuniéndose a orar con fe. ¿Sabe? A todos nos ha pasado. Yo le entiendo que su falta de fe a veces sobrepasa su disciplina espiritual. Y usted está orando y dice, estoy orando porque sé qué es lo que tengo que hacer, pero fulanito de tal está más allá que acá. Esa persona ya está más muerta que viva. Vea, no, yo voy a orar por la situación financiera de fulanito, pero es que fulanito está, digamos, financieramente jodido. Yo eso no le veo salida. Bueno, vea, yo voy a orar por el empleo de fulanito de tal y esta situación. Vea, no, yo voy a orar y voy a seguir orando y voy a orar todos los días. Dios, acuérdate de fulanito
y de su trabajo. Pero es que yo creo que la tiene muy difícil, ¿no? Que fulanito no terminó los estudios, no hizo esto, hizo lo otro. Siempre tenemos un pero que interrumpe nuestra fe. Ahora, por otro lado, tenemos que aprender que los traspiés que sufrieron los primeros cristianos también son los nuestros. Nuestras oraciones deben ser movidas por la fe, no por las expectativas. ¿Sabía usted? Orar por expectativa implica más una añoranza. A mí me gustaría tanto que Dios hiciera esto o aquello. ¿Se da cuenta? Añora o tiene una expectativa de que quizás Dios podría y sería muy bueno si Dios quisiera hacer esto. El cristiano ora casi como tirando una moneda al pozo de los deseos. Sin embargo, somos llamados a orar con fe. La fe dista mucho de ser una expectativa, porque no es una moneda lanzada a la fuente, es una certeza fundamentada en la palabra de Dios. Puede ser una certeza sin fundamento, eso sí lo entiendo. Vea, puede que usted no tenga un fundamento lógico para creer con toda su fuerza y convicción que lo que está esperando va a venir. Eso es un tema completamente distinto. La expectativa es una moneda a la fuente de los deseos, ¿verdad? O un tin marín de doping. Pero la realidad es de que la fe, por definición bíblica y aplicada correctamente al contexto en el que el escritor define la fe, nos dice que es una, por favor subráyelo, porque creo que en fe somos muy buenos para recitarla de memoria, pero verdaderamente malos para aplicarla. Porque Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe, subraye, la certeza de lo que se espera, y esto es la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo puedo tener certeza de algo que espero con fe? ¿Cómo puedo tener convicción de algo que no veo? Bueno, le presento el Evangelio. Este es el más claro ejemplo de ello. Yo tengo certeza de que el Señor volverá y tengo convicción en un Jesús que mis ojos no vieron. Yo no soy testigo ocular de las obras y del ministerio de Jesús. Yo no soy testigo ocular de su muerte, no soy testigo ocular de su resurrección, no soy testigo ocular de su ascensión a los cielos. Y aún así tengo una convicción firme, aunque nunca mis ojos le han visto. Incluso el Señor Jesucristo categorizó a David Navarro en una sección después de pegarle la exhortada de su vida a Tomás y le dijo es, dichosos los que crean sin ver. Porque yo dentro de esa categoría es, nunca le vi, mas creo en él. Y esa es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando en nuestro corazón se crea esto, hay gente muy pentecostal que lo llama, dice, Dios puso un rema, sí, aleluya, yo creo en ello. Pero pongamos los conceptos bíblicos correctos. No solo Dios creó un rema, ese rema tiene un nombre, se llama fe. Dios puso en mi corazón una certeza de algo que yo espero, pero que no tengo materialmente tangible, y también tengo una convicción de algo que nunca he visto. ¿Sabe? Yo no necesito solamente la práctica continua de la oración, necesito la práctica continua de la fe, que a propósito, cuando estudiamos los dones del Espíritu Santo, estudiamos que la fe es parte del don del Espíritu. Entonces tenemos que aprender a orar con una fortaleza interna que lleve las palabras de certeza y convicción. Mire, yo no sé, yo nunca he visto, o yo no tengo certeza, o no puedo saber, perdón, si Dios tiene dentro de su voluntad sanar a fulanita o a fulanito, pero por alguna razón en mi corazón se ha sembrado una certeza y una convicción. Asegurémonos que en nuestros cultos de oración haya personas de fe, no solo personas de oración, haya personas de fe también, personas que puedan creer a pesar de los obstáculos, personas que puedan creer a pesar de manos atadas, de 4 guardias, de 4 soldados y 2 puertas de hierro, todos esos obstáculos, personas que puedan creer a pesar de esos obstáculos. Asegurémonos,
porque también es parte de los dones que el Espíritu Santo da a los creyentes. Asegurémonos de contar en nuestros cultos de oración con personas que tengan los dones de fe, personas que puedan creer con certeza y con convicción de lo que se ora. Note que la Biblia hace énfasis en palabras sumamente fuertes como lo son certeza y convicción. La iglesia del primer siglo tuvo una experiencia negativa en cuanto a estos vocablos. Y la situación de la liberación de Pedro. Nosotros hoy en día debemos tomar este aprendizaje y usar este pasaje como un estandarte de nuestras oraciones congregacionales e individuales. En una situación específica muy delicada que tuvimos en algún momento, recibimos una llamada que rompió el corazón de mi esposa y el mío y nos pusimos a orar y mi esposa, Dios puso en su corazón certeza y convicción. Y al final, pues la situación no se dio para lo que mi esposa había orado en ese aspecto y mi esposa venía con lágrimas en sus ojos y me decía, fue que no tuve la suficiente fe. Y más bien yo le dije, creo yo que más bien fue la única que tuviste una fe más allá del resto de nosotros. Porque oraste con certeza y con convicción en tu corazón y realmente creíste a Dios. ¿Y por qué Dios no nos lo concedió? Y esto es algo extraordinario. Por eso tenemos a Jacobo y tenemos a Pedro en dos disonancias cognitivas. Le pedí que no separara eso de la enseñanza de la semana pasada. Porque podemos llegar a decir, bajo la misma circunstancia que tuvo Rebe en ese momento, y dices, ¿por qué Dios no me lo concedió? La iglesia del primer siglo podía estar orando igual. Podía estar diciendo es Dios, pero oramos con el mismo fe y con la misma certeza por Jacobo y Herodes lo mató. Como si fuera un perro lo mató. Y aquí es una gran sabiduría al entender esto, no es por el que ora, es por el que hace. Y que todo reside en su soberana y perfecta voluntad. Y por eso la Biblia también nos llena no solo del conocimiento de lo que es la fe y la intervención de la oración, también nos llena de doxologías hermosas. Estevitan Cortines hace un poco más de un año estaba repasando las prédicas que tenemos en el canal de YouTube. Y bueno, me llamó la atención que encontré una prédica que tenía, normalmente nuestras prédicas tienen como 9 vistas o 40 vistas lo máximo, ¿verdad? No somos, ¿verdad? El ministerio más impactante a nivel de YouTube, ¿verdad? Pero espiritualmente es otra cosa. Yo creo que Dios no sostiene ministerios infructíferos. Y por eso creo que nuestra iglesia, a pesar de esos poquitos, tenemos impacto a nivel espiritual. De hecho, es la razón del por qué existe la iglesia. Nada más hago un paréntesis. Cuando Dios me llevó a crear esta iglesia y bueno, la otra en la que estamos, me dio un pasaje. Y él me dio en Apocalipsis capítulo 3 el mensaje que le da a la iglesia de Filadelfia. He aquí yo conozco tus obras. Y él me dice claramente, me dice, porque he aquí yo pongo delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es el mensaje más extraordinario que se le da a cualquiera de las iglesias en el Apocalipsis. Y bueno, eso es para que nosotros tengamos convicción de que no importa cuántas vistas tengamos en YouTube, cuántas personas nos escuchen, o si usted tiene la costumbre de conectarse un domingo y otros 3 domingos no conectarse o demás, yo creo en el impacto espiritual que este ministerio hace porque me fue revelado con certeza y convicción a mi corazón a través de la palabra hace mucho tiempo, incluso antes de que usted estuviera aquí, cuando usted se congregaba en otras congregaciones y cuando usted iba a otras iglesias, el Señor inquietaba mi corazón para establecer este pequeño ministerio que hoy yo creo tiene un impacto a nivel de palabra. Pero a nivel de YouTube no somos tan multitudinarios. Y viendo una enseñanza, vi que una enseñanza tenía varias vistas y era una enseñanza de Estevitan Cortines respecto a la doxología del Señor en Timoteo. Y dice, por tanto, al Dios de los siglos, al único y sabio Dios, sea la gloria, la honra y el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Por eso están las doxologías, porque a veces, igual que Rebe con su corazón roto, había orado con certeza y convicción y no le fue entregado.
y la iglesia en el primer siglo había orado con todo su corazón por Jacobo y fue martirizado, la Biblia nos dice toda la gloria, el imperio, el poder y la honra sea para nuestro Dios por los siglos de los siglos, porque a pesar de ello debemos dar gloria y honra a nuestro Dios. Pero eso no implica que no debamos hacerlo con fe. Así que gloria, honra, imperio y poder a nuestro Dios, porque solo Él lo merece. En las circunstancias difíciles y en las no difíciles, cuando nos fue entregado Pedro y cuando nos fue negado Jacobo, cuando oramos con convicción y entramos en esa crisis existencial de Señor, es que me faltó fe o no oré con suficiente fervor. Y entonces Dios trae consuelo a través de doxologías, a través de la palabra. Dices, mía es la sabiduría, mío es el poder. Míos son la gloria, la honra, la potencia y el imperio por los siglos de los siglos. Es por mí y para mí. No es porque tú ores, es porque yo tengo control absoluto de todo. Que el Señor añada sabiduría a su palabra y a esta su iglesia. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de estudiar cómo la iglesia del primer siglo tenía los mismos defectos que a veces tenemos nosotros también. Gracias porque tú escuchas desde los cielos todas las oraciones. Algunas concedes, otras dentro de tu sabiduría eterna, de tu omnisciencia de todas las cosas, no las concedes como nosotros esperamos. Pero tenemos certeza y convicción en un Dios que no hemos visto, pero que escuchamos todos los días a través de su palabra. Te pedimos de que añadas sabiduría a tu iglesia para que pueda entender. De la misma manera que esto fue una lección aprendida para la iglesia del primer siglo, nunca más a partir de aquí faltó fe en sus oraciones. A pesar de que sucesivamente después de esto, muchos de ellos fueron martirizados a causa de la palabra de Jesucristo. Te damos gloria y honra porque, como dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 1, tenemos derredor nuestro una grande nube de testigos. Todos los mártires de la fe y todos los cristianos de la antigüedad son testigos espirituales, nubes gigantescas de cristianos que son testigos del mismo camino de fe que hoy nosotros transitamos. Te bendecimos y te damos gloria, oh Padre de toda misericordia, porque solo tú creas entendimiento y sabiduría a esta tu iglesia. Te bendecimos y te damos la honra por todo lo que haces en medio de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si usted me está escuchando a través de algún video en YouTube, alguien le ha compartido esta enseñanza a través de WhatsApp o de Telegram o de alguna plataforma o red social, y este mensaje le ha alcanzado en un momento en donde usted tiene una necesidad por Jesús y ha empezado a sentir un llamado en su corazón por este fuerte, hombre de Nazaret que está tocando a la puerta de su corazón, creo que es un buen momento para dejarle entrar. Y si usted está teniendo esta inquietud en su corazón desde hace un tiempo, este mensaje ha llegado en algún momento en donde usted ha decidido tomar una decisión por Cristo, quiero decirle que no fue una casualidad, que el Dios soberano, lleno de sabiduría y de conocimiento, ha escogido este momento para que usted escuchara este mensaje y su corazón se rindiera ante él. Así que quisiera ayudarle a encontrar las palabras delante de él para que le deje entrar a su corazón. No es una oración modelo, es una oración que solo tiene por fin ayudarle a encontrar esas palabras para que reconozca en su corazón la fe necesaria para alcanzar salvación. Así que permítame orar por usted. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. He pecado y no ha sido poco mi pecado. Reconozco también que mis errores y todas mis equivocaciones me han traído hasta este momento y a este lugar donde estoy ahora. Y yo sé que necesito sentir en mi corazón perdón. Reconozco que he fallado, pero yo quiero implorar por tu perdón, no porque crea merecerlo, sino porque sé que lo necesito. Yo sé y he escuchado que moriste en una cruz por mis pecados y también escuché que resucitaste para que yo pueda tener vida. No lo entiendo todo,
pero entiendo lo suficiente para poder tener fe y creer en ti. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida para que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas de mí alguien que te sirva y que te alabe. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración en esta mañana, permítanos saber de usted. Queremos conocer su testimonio. Escríbale a la persona que le compartió este mensaje o escríbanos un comentario en YouTube. Queremos orar por usted, que el Señor le guíe y le direccione a una iglesia en donde usted pueda conocer la verdad del Evangelio. Que el Señor le bendiga. Ahora, iglesia, como les anuncié, teníamos cena del Señor, por lo cual le pido que encienda sus cámaras. Vamos a ministrar los elementos de la cena del Señor.